Saludos y bienvenidos a esta nueva edición de ENI con Más, un informativo siempre con la verdad. Hoy es miércoles 20 de enero y así luce el panorama para este día. En una ceremonia realizada bajo fuertes medidas de seguridad, Joe Biden es juramentado como el 46º presidente de los Estados Unidos. Kamala Harris se convierte en la primera mujer, primera afroamericana y primera mujer de ascendencia sudasiática e hija de inmigrantes en ocupar el cargo de vicepresidente de los Estados Unidos. 12 miembros de la Guardia Nacional fueron retirados del contingente que se encargó de la seguridad durante la ceremonia debido a sus lazos con milicias ultraderechistas. El expresidente Donald Trump pasa sus últimas horas en la Casa Blanca otorgando más de 140 indultos y conmutaciones de penas, incluyendo a su antiguo estratega político Steve Bannon y a un ex recaudador de fondos y a 2 conocidos raperos, pero no a él mismo ni a su familia. El presidente Biden empieza su primer día en el cargo cumpliendo una de sus principales promesas de campaña, proponiendo una reforma migratoria que otorgaría ciudadanía a indocumentados con 10 años en este país, a Dreamers y a beneficiarios del TPS. De esa manera empezamos esta nueva edición de ENI con Más. Joe Biden prestó juramento este miércoles para convertirse en el presidente número 46 de los Estados Unidos, tomando el timón de un país profundamente dividido y afectado por una crisis sanitaria que ha traído consigo graves ramificaciones económicas. Biden tomó posesión del cargo poco antes del mediodía, durante una ceremonia en la que estuvo presente el ex vicepresidente Mike Pence, pero no el expresidente Donald Trump, quien viajó a Florida antes de la ceremonia. El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, le tomó juramento a Biden y el nuevo mandatario juró sobre una Biblia que su familia posee desde 1893 y sobre la cual también juró como vicepresidente en 2009 y 2013. La tradicional ceremonia democrática en la que el poder presidencial es transferido refleja los retos que Biden enfrenta en esta nación. La investidura se realizó en un Capitolio rodeado por fuerzas de seguridad similares a las de una zona de guerra, después de que hace apenas 2 semanas una turba de partidarios del expresidente Trump irrumpió en la sede del complejo legislativo y sin muchedumbres debido a la pandemia del nuevo coronavirus que ha cobrado más de 402,000 vidas en este país. Biden miró una capital salpicada por tiendas vacías que reflejan el profundo efecto económico de la pandemia y en la que las protestas del verano pasado ejemplifican la renovada lucha en la nación contra la injusticia racial. Today, we celebrate the triumph not of a candidate, but of a cause. The cause of democracy. En su primer discurso como presidente, Biden pidió a los estadounidenses que superen las divisiones, declarando que la democracia ha prevalecido, que la voz del pueblo se hizo escuchar y respetar, y que sin unidad no hay paz. Afirmó que su juramentación es una jornada de historia y esperanza, y que el país ha aprendido nuevamente que la democracia es valiosa. El nuevo presidente también aseguró que el sueño de la justicia no volverá a ser postergado y mencionó los desafíos que le esperan. Biden, en su tercera contienda por la presidencia, centró su candidatura menos en una ideología política específica y más en unificar una coalición de votantes alrededor de la noción de que Trump representaba una amenaza existencial para la democracia del país. En su primer día, Biden tomará una serie de acciones ejecutivas sobre la pandemia, el clima, la inmigración y más, que buscan deshacer el corazón de la agenda de Trump. As Joe Biden said, he will be a president for all Americans, not just a few. It won't be about him. It won't be just about America. Como dijo Joe Biden, será un presidente para todos los estadounidenses, no solo para unos pocos. No se tratará de él, sino de todos los Estados Unidos. Se tratará de mejorar a todos y de enderezar nuestra democracia, ser una democracia inclusiva y trabajar con nuestros aliados en todo el mundo. Como mencionó, hay mucha tarea por delante.
Y este es el momento en que nuestro país y nuestro mundo se enfrentan a grandes desafíos reales. Verán incluso esta tarde que comenzará a hacer órdenes ejecutivas abordando muchas de las situaciones que enfrentamos actualmente en las áreas de inmigración, salud, en las áreas de nuestra economía y trabajando para volver a ser un líder en el ámbito internacional. Verá que sucederán muchas cosas durante las próximas 2 semanas, pero sabemos que no será un viaje fácil y será un viaje largo, pero estamos viendo la luz delante de todos nosotros. El alma de nuestra nación está de regreso y Joe Biden será un gran líder, señaló el ex embajador de los Estados Unidos ante la República Dominicana. Otro hecho inédito es el ascenso de la vicepresidenta Kamala Harris, la primera persona de la raza negra y de ascendencia sudasiática en ocupar ese cargo. La ex senadora por California prestó juramento como la primera mujer que hasta ahora ha llegado al más alto cargo en el poder ejecutivo del país. Harris, hija de inmigrantes, prestó juramento ante la primera jueza de origen latino en la Corte Suprema de los Estados Unidos, Sonia Sotomayor, en una ceremonia en la que estuvieron presentes 3 presidentes anteriores: Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama. Hoy, por primera vez en la historia de los Estados Unidos, tenemos una mujer vicepresidenta y además hija de inmigrantes. Su papá de Jamaica y su mamá es de India. Y ya tenemos finalmente un liderazgo en la Casa Blanca, en el Senado, en el Congreso, que nosotros podemos organizar, poner presión y demandar que todas las personas aquí en los Estados Unidos puedan vivir con dignidad, que puedan vivir con oportunidades económicas para todas las personas, no importa la raza, el color o la religión. Esto es algo que nosotros tenemos que todos luchar juntos y ahora tenemos el liderazgo que nosotros podemos realmente ponerle esa presión. 12 miembros de la Guardia Nacional fueron retirados del contingente que se encargó de la seguridad en la ceremonia de toma de posesión del presidente Biden debido a sus vínculos con grupos de extrema derecha. Según informaron fuentes oficiales, no había amenaza alguna contra Biden. Las fuentes no detallaron en qué unidad estaban sirviendo los individuos ni a qué milicia ultraderechistas pertenecían. La decisión surge en momentos en que el FBI verificaba los antecedentes de los más de 25,000 efectivos desplegados en Washington. Las autoridades estadounidenses han mencionado la posibilidad de una amenaza interna tras el letal asalto al Capitolio el pasado 6 de enero por seguidores del expresidente Trump. El servicio secreto afianzó las medidas de seguridad varios días antes de lo normal y el centro de Washington estará bajo control policial con calles cerradas, barreras intermitentes y miles de policías y soldados patrullando la zona. Para entender un poco más la situación, me acompaña en este momento el ex agente del FBI, Manny Gómez. Manny, la ceremonia se ha realizado bajo fuertes medidas de seguridad. Tengo entendido que hay 25,000 miembros de la Guardia Nacional, además del cierre de carreteras y otras restricciones. ¿Piensa usted que se han tomado las medidas necesarias para proteger al presidente y a la vicepresidenta, al igual que a todos los que acudieron a esta ceremonia de juramentación? Las medidas que tomaron hoy para proteger al presidente Biden y a la inauguración, a su presidencia, eran totalmente necesarias después de lo que pasó la semana pasada en el Capitolio. 25,000 tropas de la Guardia Nacional, cerradas de calles, etc. Esto era para prevenir cualquier persona o cualquier organización que estaba pensando en provocar un acto de hostilidad, de agresión, etc., que no iba a pasar. Era una demostración de poder, de decir, aquí no va a pasar lo que pasó la semana pasada en el Capitolio. Y por eso fue necesario. Ahora, Manny, 12 miembros de la Guardia Nacional fueron retirados de este contingente de seguridad. ¿Le sorprende a usted esta noticia? No me sorprende que más o menos 12 personas de la Guardia Nacional fueron suspendidos para esta inauguración porque tienen vistas extremistas. Hay que recordarse que la Guardia Nacional es
no es el ejército, es una reserva que básicamente entrena o trabaja un fin de semana al mes y 2 semanas al año. En el resto del año tienen un trabajo regular como todas las otras personas y pueden estar entrenados o pueden estar reclutados por un grupo extremista. Encima de eso, ellos pueden también, obviamente, tener sus propios pensamientos sobre ciertas cosas. El FBI hizo el buen trabajo de investigar a todas las 25,000 tropas para estar seguro que no iba a haber un problema, porque obviamente ellos estaban muy bien armados y prevenir el potencial cualquiera de que alguien iba a hacer algo agresivo o que iba a haber un problema. ¿Y qué podríamos esperar ahora que ya pasó la ceremonia de juramentación? ¿Seguirán implementadas estas medidas de seguridad? Estas medidas de seguridad no van a ser tan agresivas como hoy, pero sí, todavía el país está en alerta por la posibilidad de que estos grupos extremistas traten de hacer algo, pero yo creo que en una semana más o menos ya va la alerta a estar más baja y estos grupos van a reconocer el dato que básicamente hay una diferente administración y esa administración no están con sus ideas y por eso se van a ir a la sombra como estuvieron por décadas. La seguridad va a estar alta por una semana más o menos y después todo lo regular, pero todavía esos grupos van a estar vigilados y investigados por el FBI por si acaso están tratando un atentado de terrorismo doméstico o una cosa similar. Agradecemos a Manuel Gómez, ex agente del FBI, por esta explicación. En tanto, las autoridades han expresado nerviosismo por el aumento de denuncias de efectivos de la Guardia Nacional y de la policía de que están siendo fotografiados o filmados. El Servicio Secreto ha reportado un alza en la cantidad de mensajes en Internet por parte de guardias nacionales que comparten datos de su ubicación y preparativos. Recordemos que el Servicio Secreto es una agencia federal bajo la supervisión del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que entre otras funciones protege la integridad del presidente, el vicepresidente, los expresidentes y sus familiares cercanos. El Servicio Secreto había dicho a la agencia de noticias AP que no haría comentarios sobre si algún miembro de la Guardia Nacional ha sido excluido de las medidas de seguridad que rodean a la toma de posesión. El líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, inició la sesión del martes acusando al expresidente Trump de incitar a la violencia, llenando de mentiras junto a otros a sus seguidores para lanzar la insurrección en el Capitolio, tratando de anular la certificación de la victoria de Biden en las pasadas elecciones presidenciales. McConnell nunca había increpado a Trump de manera tan intensa y pública, pero dijo que Trump y otros aliados alimentaron a la turba con mentiras. En el último día completo en funciones del expresidente y a la vez el primer día de regreso de los senadores tras el violento asalto al Capitolio, McConnell recordó que el expresidente George Bush llamó a la fachada occidental del Capitolio el porche delantero de la democracia y dijo que después de la investidura de Biden en el lugar, Estados Unidos seguirá adelante. The mob was fed lies. They were provoked by the president and other powerful people. La letal irrupción en la sede del Congreso la provocaron el presidente y otras personas poderosas que trataron de usar el miedo y la violencia para detener un proceso específico de la primera rama del gobierno federal que no les gustó, señaló el senador por Kentucky, en una sesión en la que el Senado avanza hacia el juicio político del exmandatario e inicia las audiencias de confirmación del gabinete del presidente entrante Joe Biden.
3 senadores electos demócratas prestaron juramento este miércoles, poco después de la investidura de Biden, dando a los demócratas la más mínima de las mayorías, 50-50, en la cual la vicepresidenta Kamala Harris tendrá el voto decisivo en caso de un empate. Los dos líderes de la Cámara Alta, McConnell y el demócrata Chuck Schumer, se reunieron para conversar sobre las disposiciones a adoptar, específicamente la aprobación de un proyecto de ley de rescate por el COVID-19 de 1.9 billones de dólares. Los senadores republicanos enfrentan una decisión difícil, la de condenar a Trump por incitar a la insurrección, lo que significa romper relaciones con un presidente derrotado, pero que conserva gran influencia sobre la base del partido, aunque su futuro es incierto. Antes de su salida de la Casa Blanca, el expresidente Trump emitió una serie de indultos y de conmutaciones de sentencia, pero no lo hizo para él ni sus familiares. Fueron 143 indultos emitidos en su último día en el cargo. Era esperado y está en consonancia con la tradición presidencial. La gran mayoría de los indultos y conmutaciones se dieron a personas cuyos casos polémicos han sido promovidos por defensores de la reforma de justicia penal, entre ellos personas que cumplen largas condenas por delitos menores. Uno de los beneficiados fue Steve Bannon, quien ayudó a Trump a ganar la presidencia en 2016 y lo siguió a la Casa Blanca. Bannon se declaró inocente de los cargos de defraudar a donantes en la campaña de recaudación de fondos en línea We Build the Wall, que promovía la construcción del muro en la frontera con México. Otro de los nombres incluidos en la lista es el de Elliot Broidy, un antiguo recaudador de fondos de primera línea en la campaña de Trump, que se declaró culpable de un cargo de conspiración relacionado con una campaña de cabildeo secreta para influir en la administración de Trump en nombre de un multimillonario extranjero a cambio de millones de dólares. También están los raperos Lil Wayne, quien recibió un indulto después de declararse culpable de un cargo de posesión de armas en Miami, y Kodak Black, quien recibió una conmutación de sentencia después de declararse culpable de un cargo por armas. Los actos finales de clemencia de Trump se producen después de un debate entre los defensores de la reforma de la justicia penal y varios funcionarios de la Casa Blanca para finalizar la lista y convencer a Trump de que aprobara las acciones. Tratando de limpiar su legado, Trump pregonó el martes sus logros y le deseó suerte a su sucesor en un video de despedida en el que no mencionó el nombre de Biden. Trump, que se pasó meses tratando de deslegitimar a Biden con acusaciones infundadas de fraude electoral, se refirió a la próxima administración, pero no mencionó al presidente por su nombre. Muchos de los partidarios del expresidente continúan diciendo que la elección fue robada, pese a que numerosos jueces, funcionarios estatales republicanos e incluso el propio gobierno de Trump han dicho que no existe evidencia de ello. This week we inaugurate a new administration and pray for its success in keeping America safe and prosperous. Esta semana entra en funciones un nuevo gobierno y oramos porque tenga éxito en mantener a Estados Unidos seguro y próspero. Extendemos nuestros mejores deseos y queremos también que tengan suerte. Una palabra muy importante, dijo Trump en el video. Trump se pasó gran parte de su mensaje en ese video pregonando lo que considera sus mayores logros, incluyendo intentos de normalizar las relaciones en el Medio Oriente, el desarrollo de vacunas contra el COVID-19 y la creación de la Fuerza Espacial. Este miércoles, antes de abordar el avión presidencial Air Force One para volar a su hogar en Florida, Trump, quien será sometido a un segundo juicio político, dijo a sus seguidores que observará y escuchará a la distancia y prometió regresar de alguna manera. Se despidió animando a sus partidarios con la mentira de que el triunfo de Biden fue ilegítimo. Trump había permanecido lejos de la vista pública desde que una turba de sus partidarios irrumpió en el Capitolio a principios de este mes para tratar de impedir la transición pacífica del poder. Y aunque Trump
no estuvo presente en la ceremonia de juramentación y se ha negado a reconocer su derrota en las pasadas elecciones, el expresidente cumplió al menos con una de las tradiciones, dejar una nota a su sucesor Joe Biden. El subsecretario de prensa, Joe Deere, se negó a revelar el contenido ni los sentimientos expresados en la nota por tratarse de una comunicación privada entre mandatarios. En sus primeras horas como presidente de los Estados Unidos, Biden atacó el corazón del legado político de su predecesor Donald Trump, firmando una serie de acciones ejecutivas para revertir los decretos sobre inmigración, cambio climático y gestión de la pandemia firmados por la administración Trump. Biden puso fin a la construcción del muro fronterizo de Trump, eliminó la prohibición de viajar desde algunos países de mayoría musulmana, regresó al Acuerdo del Clima de París y a la Organización Mundial de la Salud y revocó la aprobación del oleoducto Keystone XL. El presidente firmó los decretos casi inmediatamente después de su juramentación y las 15 acciones ejecutivas son un intento de rebobinar 4 años de políticas federales a gran velocidad. Solo 2 presidentes recientes firmaron acciones ejecutivas en su primer día en la oficina oval y una en cada caso. Pero Biden, que se enfrenta a la debilitante pandemia del COVID-19, busca mostrar un sentido de urgencia y competencia que, según alega, faltaba con su predecesor. En términos de algunas de las órdenes ejecutivas que estará firmando el presidente Biden en el día de hoy, está la designación de una persona, de un coordinador responsable por la distribución y la coordinación de los esfuerzos del gobierno federal para vacunar a todas las personas. Esa persona que será designada, todavía no sabemos quién será, se reportará directamente al presidente. En términos de la inmigración, también una de las órdenes ejecutivas que está firmando el presidente Joe Biden el día de hoy es el paro de lo que es la construcción del muro en la frontera de México. Y también, bueno destacar que también recordemos que el expresidente Trump decidió renunciar y no ser parte de la Organización Mundial de la Salud. En el día de hoy, en una de esas órdenes ejecutivas es de nosotros volver a ser parte de la Organización Mundial de la Salud, y estará representada por nada más y nada menos que el reconocido doctor Anthony Fauci. Esas son algunas de las órdenes ejecutivas más importantes. Un día donde todos nos debemos de sentir esperanzador de lo que viene, del futuro. Y también me gustaría, yo que trabajo en el área de ayudar a las personas que están atrasadas con su renta y que están en proceso de desalojo, también una de esas órdenes ejecutivas va a parar lo que es un moratorium, ¿no? Una orden ya federal de evitar los desalojos hasta el 31 de marzo. También busca extender una moratoria en el cobro de intereses de los préstamos estudiantiles y emitió una orden de uso de mascarilla en propiedad federal y viajes interestatales. A estas acciones le seguirán decenas más en los próximos 10 días, apuntaron los asesores de Biden, en un intento del presidente por reconducir el país sin tener que pasar por un Senado que los demócratas controlan por un estrecho margen. Y como he mencionado antes, se espera que Biden envíe al Congreso una propuesta de reforma migratoria integral que beneficiaría a los casi 11 millones indocumentados que viven en los Estados Unidos. Bajo la reforma America's Citizenship Act of 2021, millones de indocumentados que llevan al menos 10 años en este país, además de Dreamers y personas con el estatus de protección temporal, TPS, podrían ver cumplido su sueño americano. La propuesta de Biden prevé crear una ruta que permita a millones de inmigrantes aspirar a la naturalización en 8 años, establecer un programa de procesamiento en el extranjero para refugiados que busquen ingresar en Estados Unidos e impulsar el uso de tecnología para vigilar la frontera.
A fin de desalentar una oleada de inmigrantes en dirección a la frontera de Estados Unidos con México, solo podrán acceder a la ciudadanía prevista en el plan las personas que ya se encontraban en este país hasta el 1 de enero de 2021. Sin embargo, omite el tradicional reforzamiento en la seguridad fronteriza que ha contribuido a atraer cierto apoyo republicano antes y que suscitó críticas el martes. Aunque los demócratas están listos para impulsar la propuesta, buscando reconocer la labor de los indocumentados como trabajadores esenciales, legisladores republicanos y grupos conservadores se oponen a esta medida por considerarla una amnistía a gran escala para personas que viven sin autorización en Estados Unidos y que ésta no incluye suficientes restricciones, lo cual pone de relieve que la medida enfrenta una difícil batalla en un Congreso donde los demócratas tienen una mayoría exigua. Creo que debe de haber unos cambios radicales en cómo se ve a la persona migrante en este país. No podemos seguir siendo vistos como una amenaza a nivel nacional de la seguridad de este país. Esto tiene que cambiar. Esa óptica de cómo vernos y de quién procesa estas cuestiones de migración tiene que cambiar concretamente. A los republicanos que no quieran trabajar, que no quieran, y no solamente los republicanos, sino también tenemos un segmento de moderados y liberales dentro de las cámaras de gobierno, ¿no? Creo que la visión debe de ser una vez más concreta y progresista, y aquellos que se unan deben de proclamar esta visión y de alguna manera con esta visión convencer, arrastrar y una vez más construir una plataforma que realmente facilite estos cambios y estas condiciones más justas para todos y para todas. Se nos ha visto, se nos ve como violadores, como criminales. Creo que esto es en complicidad con las cadenas televisivas, con las plataformas sociales. Entonces creo que desde ahí debemos de imaginarnos soluciones. Venimos a este país como migrantes a hacer la diferencia. No queremos ser carga, queremos hacer un mundo mejor para no solamente para nosotros y para nuestras familias, sino para este país y para el mundo entero. De acuerdo con la iniciativa de Biden, quienes hayan estado viviendo en Estados Unidos hasta el 1 de enero de 2021 sin autorización podrían acceder en 5 años a un estatus legal temporal o a la residencia permanente si aprueban revisiones de antecedentes, pagan impuestos y cumplen otros requisitos. Después de otros 3 años podrían acceder a la naturalización si lo desean. Este proceso podría ser más rápido para los llamados Dreamers, trabajadores agrícolas y beneficiarios del TPS, que podrían acceder más rápidamente a las tarjetas de residencia permanente si están trabajando, van a la escuela o cumplen otros requisitos. Biden también tiene previsto adoptar medidas ejecutivas inmediatas que no necesitan trámite legislativo para revertir otras acciones de inmigración de Trump. Estas incluyen poner fin a la restricción a la llegada de personas de países islámicos. A pesar de la difícil batalla que los demócratas enfrentan en el Senado para lograr la aprobación de esta reforma migratoria, diversos grupos proinmigrantes piden a Biden adoptar otras medidas como moratorias inmediatas a las deportaciones, detenciones y nuevos arrestos, poniendo fin a las políticas restrictivas y a menudo severas que Trump aplicó durante 4 años. Pues hemos estado acostumbrados a una retórica más liberal y más progresista en el pasado. Y se ha quedado ahí, en una retórica, en palabrería, en una promesa. Claro que tenemos la esperanza. Tenemos la esperanza de que lo que se ha evidenciado bajo Trump en estos últimos 4 años sea desmantelado.
Sabemos que hay de muchos intereses de por medio y sabemos que se deben de recanalizar los recursos que realmente militarizan y de alguna manera persiguen y hacen de nuestras comunidades migrantes chivos expiatorios y justifican presupuestos innecesarios para la cuestión de la seguridad nacional de este país. Entonces sí, creemos y tenemos la esperanza de que se haga una reforma migratoria. Entonces esta reforma migratoria tiene que empezar no solamente avanzando las agendas de la comunidad migrante acá que ha vivido en las sombras ya por más de 40 años. Creo que debemos retomar estas realidades como la amnistía, como santuario, de una manera más holística, de una manera más integral, que respete la dignidad y la justicia para todos y para todas. Aunque muchos esperan con ansias la reformación del sistema migratorio, el senador demócrata Chuck Schumer, que se convertirá esta semana en el líder de la mayoría en el Senado, dijo que el juicio político contra Trump, la confirmación de los nombramientos del gabinete de Biden y un aumento de la asistencia por el COVID-19 serán las prioridades iniciales de la Cámara Alta. De esa manera terminamos esta edición de ENI con Más, agradeciéndoles su tiempo y su confianza, invitándolos a que me sigan en todas las redes sociales. No se olviden de inscribirse a este canal en YouTube, de darle like a este video y de compartirlo. Deseándoles a todos muy buenas noches. Más noticias. El jueves los espera ENI con Más. Hasta la próxima.